Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a ver la colonia. El objetivo de esta clase es analizar el proceso de formación de la sociedad colonial americana. Para comenzar, entendemos por colonia la extensión imperial, social, política, religiosa y cultural que se estableció en América durante los siglos XVII, XVIII e inicios del siglo XIX. En Chile, esta comienza en 1598 con el desastre de Curalaba y termina en 1810 con el proceso de independencia. Para comprender de mejor forma este periodo de la historia, es importante que prestemos atención a la división territorial de América. América estaba dividida en virreinatos, capitanías generales y presidencias. Los virreinatos eran los órganos de gobierno más importantes de España en América y eran gobernados por un virrey, quien fue el representante directo de la corona. En el siglo XVI se establecieron en América dos virreinatos, el de Nueva España o México, que fue fundado en 1535, y el de Perú, que fue fundado en 1544, mientras que en el siglo XVIII se incorporaron otros dos, llamados Nueva Granada, fundado en 1717, y el de Río de la Plata, fundado en 1776. Por otra parte, las capitanías generales fueron territorios dirigidos por un jefe militar que desarrollaba el poder civil y judicial. Durante la colonia eran 4 capitanías generales: Santo Domingo, Guatemala, Venezuela y Chile. Es importante mencionar que las capitanías se caracterizaban en general por ser zonas de importancia estratégica, ya fuera en la lucha contra las potencias extranjeras, la piratería y también como en la lucha contra las tribus indígenas de difícil sometimiento. Por último, las presidencias eran gobiernos creados en territorios ya pacificados y el poder lo ejercía el presidente de la Real Audiencia, como era el caso de Ecuador y Bolivia. La administración de la colonia también es de suma importancia. Para ello existían 3 instituciones encargadas de esto. El Consejo de Indias fue el órgano más importante de la administración indiana, ya que asesoraba al rey en la función ejecutiva, legislativa y judicial. Este proponía al rey el nombramiento de altos funcionarios civiles y eclesiásticos que se desempeñarían en las colonias. También dictaba las leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas que conformaban el derecho indiano. La Real Audiencia era el supremo tribunal de justicia durante la época colonial. Fue un organismo político-administrativo que residía en las principales ciudades de América. En el ámbito administrativo, su función fue velar por el buen trato a los indígenas, así como recibir y ejecutar las órdenes reales, pudiendo suspender su aplicación y apelarlas mediante el recurso de suplicación. El Cabildo fue una de las primeras instituciones que España impuso en América. Este representaba a la comunidad, se encargaba de administrar las ciudades y en algunos casos era representante del rey. Para integrarlo debía ser vecino o encomendero, ejerciéndolo por el periodo de un año. Entre las funciones de dicho cabildo tenemos la de velar por el aseo, calles, plazas y paseos, servicios públicos como el del agua potable y higiene de la ciudad. También se preocupaba del estado de las cárceles. Llevaba también el control de la calidad y precio de los alimentos y de otros artículos y servicios esenciales para la comunidad. Entre ellos tenemos el de la medicina y la farmacia. Y finalmente poseía atribuciones judiciales. Con respecto al comercio colonial, en América se producían metales preciosos, materias primas y alimentos. Sin embargo, en la Capitanía de Chile se cultivaba el trigo, el maíz y la vid en la hacienda. Sus productos eran comerciados hacia el Perú, enviando además cueros, cebos, frutas secas y vino. Todo el comercio entre Chile y las demás colonias estaba sujeto al monopolio comercial impuesto por España. Por tal razón se entiende la dependencia económica con el virreinato del Perú. Durante la época colonial, la Iglesia tenía como principal función la evangelización de los pueblos americanos. Esta labor estaba a cargo de los sacerdotes que actuaban de manera individual. Sin embargo, también existían otros que actuaban en grupos, conocidos como las órdenes religiosas, tales como los franciscanos, los jesuitas, entre otros. Finalmente, con respecto a la sociedad colonial, estos estaban divididos en estamentos, lo que podemos asociar a una pirámide. En la parte superior se encontraban los españoles, funcionarios o representantes del rey y autoridades de la Iglesia Católica, y estos constituían un grupo privilegiado y de poder. Luego estaban los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América. Estos heredaron tierras y también eran propietarios de las primeras haciendas. Luego formaron la aristocracia criolla. Los mestizos, mulatos y zambos se desempeñaban como peones agrícolas, artesanos, carpinteros, albañiles, entre otros, y estos podían ingresar al clero. Los indígenas vivieron una catástrofe demográfica y luego una paulatina recuperación. Estos fueron objeto de la evangelización y entregados como mano de obra forzada por medio de la encomienda. Por otro lado, en Chile hubo grupos que se resistieron al dominio español.
Para finalizar, los negros tenían el menor estatus social y en algunas zonas fueron uno de los grupos más numerosos. Estos llegaron a América como esclavos, condición que traspasaron a sus descendientes, mientras que en Chile su presencia fue muy baja.